Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Dylan y en este video vamos a entender el concepto de límite en funciones de varias variables. Para presentarme un poco, yo soy un ingeniero en sistemas, recientemente graduado de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza y soy un amante de las matemáticas. Actualmente trabajo como científico de datos, donde aplico todos estos conceptos que vemos tanto en análisis como en álgebra y estadística para resolver distintos tipos de problemas. Mi objetivo es hacer una serie de videos explicando, bueno, los distintos temas que se ven en estas materias, pero centrándome principalmente en el entendimiento de los conceptos teóricos, que es donde noto que hay una mayor dificultad en los alumnos y que estoy convencido que una vez se entiende a fondo, ¿no?, estos conceptos teóricos, es mucho más fácil luego desarrollar todos los ejercicios prácticos, ¿no?, que se nos exigen en estas materias. Entonces, en estos videos no me voy a enfocar en resolver ejercicios, sino simplemente en entender estos conceptos, ¿no?, que se dan en las materias. Así que si alguna vez sentiste que estas definiciones matemáticas surgían por arte de magia y realmente no entendés de dónde vienen todas las fórmulas, esta serie de videos es para vos. Bueno, para comenzar voy a dar por hecho dos cosas. Primero, que entienden a grandes rasgos qué es el límite en función de una sola variable, y también que entienden que una función de dos variables representa una superficie en el espacio tridimensional, ¿no?, de x y z. Y bueno, comencemos con esta función z igual a f de xy, que si le ponen un poco de imaginación se van a dar cuenta que es como un mantel flotante, ¿no? Vamos a ver que todos estos puntos están dentro del mantel, es decir, que esta sería como la superficie, si la pintamos. Pero es un mantel que tiene una particularidad en el punto x0 y 0, que vemos que es como que está agujereado el mantel, ¿no? Este es un huequito que tiene el mantel, y que básicamente en este punto la función tiene el valor z0 en vez del valor L que parecería tener, ¿no? Es como lo que pasaría en una función de una sola variable, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, tenemos esta curva y en este puntito x0 hay un hueco y en realidad la función toma este valor. Bueno, es la misma idea, pero para tres dimensiones. Y esto está hecho a propósito, porque ¿qué es el límite así en términos intuitivos? Bueno, cuando nos preguntamos el límite, ¿no? Acá vemos el límite cuando xy tiende a este punto x0 y 0, que es este punto de acá, de esta función z es igual a L, significa que cuando nos acercamos, ¿no?, a este punto de acá, nos acercamos de cualquier manera, lo que tenemos que observar es de que parece que nos estamos acercando a este punto L, ¿no? Y esto es lo que pasa. De hecho, si nosotros nos movemos por el mantel, ¿no?, y nos acercamos a este punto x0 y 0, parece que nos vamos acercando al punto L. De hecho, si nosotros no conociéramos de que el mantel está roto, seguramente diríamos de que el valor de la función es L, ¿no? Y esta es la idea del límite. La idea del límite es acercarnos al valor x0 y 0 y ver qué valor tiene, que es el valor L, ¿no? Es el valor al que se acerca. Y no nos interesa cuál es el valor real de la función, porque acá el mantel está roto y el valor real es z0. Pero ¿hacia dónde nos acercamos cuando nos acercamos al x0 y 0? Y realmente nos acercamos al L, que después, bueno, por algún motivo se rompe el mantel y pasamos a z0, pero realmente lo que nos importa no es el valor real, sino hacia dónde nos acercamos. Y bueno, entonces ahora pasemos a la definición formal, ¿no?, del límite. Esta definición fue sacada de este libro, ¿no? Y lo que nos dice es básicamente que una función f de xy tiende al límite L cuando xy tiende a x0, y escribimos, bueno, esta expresión que ya vimos más arriba, si para cada número epsilon mayor a cero existe un número correspondiente delta mayor a cero, tal que todo xy en el dominio de f, bueno, cumple que esta expresión, siempre que se cumpla esta expresión. Esto es lo mismo que decir que básicamente si se cumple esto de acá, implica que se cumpla esto de acá, ¿no? Es decir, darlo vuelta. Que de hecho yo lo siento más cómodo así, así que lo di vuelta. Y puse básicamente esto, ¿no? De que el límite de f de xy es igual a L si, bueno, básicamente esta expresión se cumple, entonces se cumple esta otra de acá, ¿no? Bueno, pero
Por ahora son todos símbolos matemáticos y no tenemos ni idea qué significa cada cosa, así que vamos a empezar de a poco a desarmar esta definición y ver qué significa cada parte realmente, ¿no? Para eso vamos a comenzar con esta raíz cuadrada de acá y vemos qué significa, ¿no? ¿Qué representa esto en nuestro mantel flotante? Bueno, lo primero que vamos a ver es de que si bien nosotros tenemos esta superficie, ¿no? En tres dimensiones, cuando nosotros hablamos de acercarnos al punto x0 y 0, no estamos hablando de acercarnos en el plano xy, ¿no? En este planito de acá abajo, este cuadradito de acá. Entonces, vemos de que esto en realidad está en dos dimensiones, ¿no? El x0 y 0 representa un punto en dos dimensiones y lo podemos pensar básicamente en el plano xy, como lo estamos haciendo acá. Este es el punto P1, que es al que nos estamos acercando, es donde queremos analizar el límite, ¿no? Y ahora yo voy a tomar como ejemplo un punto cualquiera, que es el punto P2, y voy a preguntarme cuál es la distancia entre el punto P1 y el punto P2. Porque sí, quiero ver la distancia. Por algún motivo me interesa ver cuál es la distancia. ¿Y qué pasa? Para calcular la distancia podemos usar geometría básica y tomar el teorema de Pitágoras y nos vamos a dar cuenta que, bueno, ¿no? Básicamente, este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, ¿no? Este lado de acá, ¿cuánto es? Es x1 menos x0, ¿no? Y este lado de acá vertical sería simplemente y1 menos y0. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar el teorema de Pitágoras, llegamos a esta expresión de acá y nos damos cuenta que si nosotros agarramos y aplicamos raíz cuadrada de ambos lados, ¿no? Hacemos así y hacemos así, vamos a llegar exactamente a esto de acá. Esto de acá es lo mismo. Entonces, lo que esta parte de acá nos está diciendo es cuál es la distancia entre el punto de interés que estamos analizando, que es el punto x0 y 0, y otro punto cualquiera que es el punto xy. Nosotros en este caso le pusimos el x1 y 1, pero es lo mismo, puede ser cualquier nombre. Acá le pone simplemente el xy, ¿no? Para simplificarlo. Entonces, lo que está midiendo esto es la distancia. Por eso es que podemos reescribir, digamos, esta definición con esto nuevo que aprendimos, ¿no? Y es básicamente que la distancia entre los puntos P de x0 e y0, que es el punto donde estamos analizando el límite, y otro punto P de xy tiene que estar entre 0 y delta, ¿no? Pero igual ahora también nos surge la pregunta de qué significa esto, qué significa que la distancia entre los puntos P de x0 y 0 y P de xy estén entre 0 y delta. Y bueno, para eso volvemos a la gráfica y nos preguntamos, ¿no? Si este es el punto x0 y 0, ¿cuáles son los puntos que están a una distancia delta? Y los puntos que están a una distancia delta son, por ejemplo, este vemos que acá hay una distancia delta, también es este de acá, que está a una distancia delta, y también es este de acá, ¿no? Entonces, básicamente, y es la definición básicamente de una circunferencia, son todos estos puntos de acá, ¿no? Que están a una distancia delta, todos los puntos sobre esta circunferencia que tiene el radio delta. Todos estos puntos de acá pertenecen, o mejor dicho, están a una distancia delta del punto x0 y 0, que es el que estamos analizando. Entonces, sabemos, ¿no? Fijémonos que nos dice que la distancia entre estos dos puntos tiene que ser menor a delta. Así que lo que está significando es de que los puntos tienen que estar adentro del círculo, ¿no? Adentro del círculo y sin tocar la circunferencia, porque es menor a delta. Es decir, este puntito de acá no cuenta porque es exactamente igual a delta. Todos los puntitos adentro del círculo son los que nos interesan según esta definición. Pero fijémonos que también nos dice que tiene que ser mayor a cero. ¿Qué significa esto? Para que la distancia entre el punto P y el otro punto sea igual a cero, significa que son el mismo punto. Y lo que significa gráficamente es de que no cuenta el puntito x0 y 0. Este puntito x0 y 0 queda fuera de esta regla que estamos evaluando. Y es justamente por esto que en el límite no nos interesa qué pasa realmente en el punto x0 y 0, sino qué pasa cuando nos acercamos a ese punto. Es por esto que en esta definición no tomamos el valor 0, es decir, no tomamos el punto x0 y 0, sino que tomamos a los alrededores. Entonces ya entendemos de que esta primera parte, ¿no? de la expresión
Lo que nos está diciendo simplemente es, está verificando que el punto XY esté dentro del círculo que tiene centro en X0 e Y0 y tenga radio delta. Es decir, que esté dentro de este círculo, ¿no? Y que no sea el centro no cuenta. Ok, entonces ahora nos queda la otra parte de la expresión, que es esta de acá. Esto es un poco más directo, ¿no? De entender qué significa. Nosotros vamos a, por ejemplo, sabiendo de que ahora estamos dentro de la circunferencia, porque como se cumple esta definición, sabemos de que si elegimos un punto que está dentro del círculo, se tiene que cumplir la otra condición, ¿no? Entonces tomemos este punto que está dentro del círculo, ¿no? Y veamos qué valor tiene en en la carpa o en el mantel, ¿no? Vemos de que el valor que toma es, lógicamente, la función evaluada en xy. Xy es este puntito que tomamos, ¿no? Y vemos de que está un poquito por debajo que L. Entonces, si queremos analizar la distancia que hay entre estos dos valores, lo único que tenemos que hacer es esto de acá, ¿no? L, que es el valor más grande, menos f de xy. Y eso ya nos devuelve, digamos, la distancia que hay entre estos dos valores. Pero ¿qué pasa? También podría haber pasado de que nosotros tomemos otro puntito xy, ¿no? Analizamos dónde queda el valor de la carpa y vemos de que el valor de la carpa, que es el de acá, tiene un valor más alto que L. Entonces, si ahora queremos queremos calcular la distancia entre estos dos valores, tenemos que hacer primero la f de xy y después el valor de L, porque f de xy es más grande que L. Entonces, estos dos valores, fijémonos que acá está dado vuelta, lo podemos como juntar en una sola expresión, que es simplemente evaluar el valor absoluto de f de xy menos el valor de L. Y esto nos va a dar el mismo valor si f de xy está por debajo de L o si f de xy está por arriba de L. Y es lo que simplemente es esto de acá, ¿no? Entonces ahora ya sabemos qué significa ese valor. Y bueno, de hecho ahora lo reemplazamos en la definición y nos queda que el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de una función con variables xy, eso da igual a L si para cada número epsilon mayor a 0 existe un número correspondiente delta mayor a 0, tal que para todo x y en el dominio de f se cumple lo siguiente: que si el punto xy está dentro del círculo con radio delta y centro x0 y 0, y acá podríamos agregar de que no es el centro, o sea que el punto xy es distinto al punto x0 y 0, entonces la distancia que hay entre L y la función evaluada en ese punto xy, que está dentro del círculo, cualquier punto dentro del círculo, tiene que dar menor a epsilon. Ok, ahora vamos a ver un poco por qué esta definición tiene sentido, ¿no? Bueno, para entender por qué esta definición tiene sentido, imaginemos el siguiente caso, ¿no? Tenemos esta superficie, nos interesa analizar el límite cuando xy tiende a 0, es decir, cuando nos acercamos a este valor de acá, y tiene la misma particularidad que nuestro mantel, ¿no? Esta superficie justo está agujereada en ese valor, la función en el 0,1, en vez de tomar el valor que parecería que va a tomar, pega un salto y toma el valor de 2, ¿no? Entonces vos me decís, ¿por qué el límite vale 1,2? Si para mí vale 2, o sea, vale el valor de la función. ¿Y cómo hago yo para demostrarte que realmente la función tiende al valor 1,2 cuando nos acercamos al 0,1, ¿no? Al valor ese de xy igual a 0,1. Bueno, para hacerlo, yo te digo, dame un valor chiquito, el valor que quieras, y vos me decís 0,1. Es decir, un valor que se acerca a 0, ¿no? 0,1 es bastante chico. Entonces yo ahora mi trabajo, ¿no? Va a ser encontrar un círculo para que todos los puntos dentro de ese círculo, cuando los comparemos, es decir, analicemos la función en esos puntos, tienen que estar cerca del límite, ¿no? Entonces yo tomo este círculo así, tomé cualquiera. El primero va a ser siempre un acierto, ¿no? Tomo este círculo y tomo un punto cualquiera, tomo este punto acá, ¿no? Vemos para arriba, vemos este valor y vemos de que la función en este punto que está dentro del círculo que yo propuse tiene un valor de más o menos 1,6, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Cuál es la distancia entre el 1,6 y el 1,2 que yo digo que es el límite? Y es 0,4 la distancia. Entonces hay algo que está mal, porque yo, según nuestra definición de límite, lo que yo quiero hacer es que si el punto xy, ¿no? Que el punto xy es el punto rojo, está dentro del círculo, se cumple, entonces, ¿qué va a pasar? Que la distancia entre L, ¿no? Entre L y esta función de f de xy tiene que ser menor a epsilon, tiene que ser menor a 0,1, que es el valor que vos me diste, y eso no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ahora parece que nuestra definición de límite no se cumple, que el límite no es realmente 1,2. Pero acá el truco es que yo puedo modificar el tamaño de este círculo. Lo importante es que yo encuentre un círculo que puede ser más chiquito si yo necesito, para que todos los puntos dentro de ese círculo estén muy cerca del límite. Y yo de hecho lo puedo hacer. Si yo agarro y tomo ahora, por ejemplo, en vez de ese círculo muy grande, tomo este círculo más chico de acá, ¿no? Este de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, yo ahora agarro, ¿no? Me fijo, por ejemplo, este punto. Este punto acá, imaginémonos que cae más o menos por acá, ¿no? Y bueno, si medimos este punto, por ahí vale 1, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre 1 y 1,2? 0,2. Sigue siendo más grande que epsilon, entonces necesito un círculo más chico todavía. Este circulito de acá, bien chico. Y bueno, ahora yo, por ejemplo, tomo este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, suponemos que cae más o menos por acá, y vemos que el valor ahora sí está muy cerca del valor del límite real, y es, por ejemplo, 1, no sé, 18, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la distancia entre el límite del SL, que yo te digo que es el valor del límite, y el punto que encontré, es de 0,02, que es menor al epsilon. ¿Y qué pasa? Que si yo me fijo así a simple vista, más o menos nos damos cuenta que todos los puntos dentro de este círculo van a estar a una distancia muy cercana al valor L real, ¿no? O sea, si agarramos otro punto cualquiera, por ejemplo este de acá, ¿no? Y lo mostramos acá, también va a estar muy cerca del 1,2, o sea, va a estar a una distancia más cercana de este valor que vos me dijiste, 0,1. Y entonces vos me puedes agarrar y decir, no, bueno, entonces 0,1 no, es muy grande ese valor. 0,01 toma como epsilon. Pero bueno, yo lo único que tengo que hacer es agarrar, acercarme más todavía y hacer un círculo todavía más chico. Y mientras yo haga el círculo más chico, más cerca voy a caer del valor este de L que yo te quiero demostrar, que es el valor del límite, y te voy a superar este valor de epsilon, es decir, la distancia que va a haber entre todos los puntos dentro del círculo que yo propuse, variando este delta, ¿no? Acá el delta obviamente va a ser ¿cuánto? 0,000001. Esto lo que me hace es machica el círculo, ¿no? Mientras yo le pongo un delta más chico, el círculo se achica. Y voy a encontrar todos los puntos dentro de mi círculo, van a estar a una distancia más chica de este epsilon que vos me dijiste, del valor del límite que yo te digo que es. Y eso es la definición del límite. Esa es la idea que hay detrás. Es de que no importa qué epsilon vos me des, cualquier número epsilon mayor a cero, yo siempre voy a encontrar un delta mayor a cero para que yo cuando arme esta circunferencia, este círculo, todos los puntos dentro de ese círculo estén muy cerca del valor del límite. Más cerca que ese epsilon que vos me decís que tiene que superar, ¿no? Y bueno, esa sería como por qué esta definición tiene sentido, ¿no? Y es una manera inteligente, digamos, de definir este concepto de acercarnos al punto x0 y 0 sin tocarlo. Bueno, justamente esa es la idea. Bueno, y para cerrar el tema de límites, me gustaría hacer una observación sobre esta definición. Y es de que nosotros lo que estamos haciendo es, de cierta manera, es ir achicando este círculo, ¿no? Cada vez más, para que, y verificando que todos los puntos dentro de este círculo estén arbitrariamente cerca del valor L, ¿no? De este valor L que es el que nosotros decimos que es el límite. Y en ningún momento hablamos de en qué trayectoria nos acercamos, ¿no? A ese valor de x0 y 0. No importa si nos acercamos siguiendo este camino, si nos acercamos en este camino. El círculo encierra todos los puntos cercanos al valor de x0 y 0. Y entonces, independientemente de cómo nos acerquemos, ¿no? A ese punto x0 y 0, el valor a la que tiende la función tiene que ser la misma, tiene que ser L para que el límite exista. Y esto es un problema. Para entender por qué, vamos a tomar el siguiente ejemplo, ¿no? Esta superficie está definida por la función dada acá arriba y
tiene una particularidad, ¿no? En el origen de coordenadas, en el 0, 0, que es donde nos interesa analizar el límite de la función, ¿no? Imaginémonos que vamos a acercarnos a este punto 0, 0 de dos maneras. Primero por el eje de las x, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando y vale 0, es decir, que tomamos solamente el valor constante de y, este cortecito de acá, y es como si miráramos la superficie en un plano de 2D, ¿no? Es como si lo cortáramos a la superficie y veríamos esto nada más. Vemos de que acá el valor constante es 1, ¿no? Siempre la función siempre tiene valor de 1, y entonces, ¿a qué tiende el valor de la función cuando nos acercamos al 0, 0? Y a 1. Pero si ahora nosotros hacemos al revés, ¿no? Nos acercamos por el eje de las y tomamos una x igual a 0, también constante, lo que va a pasar es que ahora también lo vemos, ¿no? En dos dimensiones, pero el valor ya no es más 1. De hecho, acá por ahí con este plano se ve mejor, el valor es menos 1. El valor es constante también, pero es menos 1, siempre tiene este valor. Entonces nos estamos acercando a dos valores distintos si vamos por el eje de las x o si vamos por el eje de las y. Esto para que quede de manera más explícita, perdón, vamos a verlo con código. No sé si conocen Python, pero esto simplemente lo que está haciendo es definir la función que vimos recién, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos f de 1, 1, ¿qué va a pasar? Si lo reemplazamos, nos queda 1 menos 1 es igual a 0, dividido 2, que simplemente es 0, ¿no? Y es lo que obtenemos. Y la idea es ver qué pasa si, por ejemplo, la x vale 0, la dejamos constante y vamos acercándonos por el eje de las y al valor de y igual a 0, ¿no? Para obtener este acercamiento al origen de coordenadas. Bueno, cuando nos acercamos, vamos a ver que la función siempre toma el valor de menos 1. O sea que lo que nos está indicando es que el límite es igual a menos 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ahora hacemos lo mismo, ¿no? Pero nos acercamos por el eje de las x, es decir, que tomamos un x chiquito, cerca del origen, 0,1, ¿no? Y una y igual a 0, constante, obtenemos el valor de 1. Y no importa qué tanto nos acerquemos, el valor siempre va a ser el mismo. Entonces, el límite, cuando nos acercamos al 0, 0, es 1. Y acá tenemos una incongruencia, no nos podemos acercar al menos 1 y al 1 a la vez. Es por eso que decimos que el límite no existe, porque siguiendo trayectorias distintas llegamos a valores distintos. Esto obviamente lo podemos ver analíticamente, no hace falta usar código, simplemente lo que estamos haciendo, esta es la misma superficie, es primero reemplazamos la y por 0, ¿no? Que es cuando básicamente nos paramos en un valor fijo del eje de las y. ¿Y qué pasa? Si reemplazamos la y por 0 nos queda una función de x al cuadrado dividido x al cuadrado, ¿no? Es como que cancelamos esto de acá, que es igual a 1, ¿no? Es igual a 1 siempre con la excepción de que x no puede valer 0 porque es una indeterminación. Pero ¿qué pasa? Que cuando analizamos el límite, cuando x tiende a 0 no hay problema, porque esa indeterminación se da en x igual a 0 y acá en el límite nos estamos acercando justamente, no nos interesa el valor real y tendemos al 1. Pero si por otro lado dejamos la x constante en x igual a 0, ¿no? Y la reemplazamos por 0 acá, nos queda menos y al cuadrado dividido y al cuadrado, que es igual a menos 1, también con la excepción de que y no puede valer 0, pero podemos analizar el límite cuando y tiende a 0 y esto nos da menos 1, ¿no? Acá podemos ver de que los valores son distintos y que por ende el límite no existe. Pero aún así, si estos dos valores nos dieran iguales, no significa que el límite existe, porque no es la única manera en la que nos podemos acercar. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, análogamente en nuestro mantel flotante, lo que estamos haciendo es como, por ejemplo, acá acercándonos en el eje de las x y acá acercándonos en el eje de las y. Pero si estos dos suponemos de que se acercan al mismo valor, puede ser de que si nosotros tomamos otra trayectoria más rara, como esta de acá, una serpiente, y por ahí ahora tendemos a otro valor. Entonces, hay que asegurarnos de que todas las curvas, todas las trayectorias que sigamos, siempre nos acerquemos al valor de L. Y bueno, eso sería todo. Espero que les sirva para entender un poco más, ¿no? Qué significa esto del límite en funciones de dos variables. Y déjenme en los comentarios qué tema les gustaría que veamos en próximos videos.